Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. En el video de hoy vamos a ver si podemos aplicar la regla del L'Hopital para resolver el límite que estamos viendo en la diapositiva. En principio podríamos pensar que no, porque recuerden que la regla del L'Hopital nos sirve para resolver indeterminaciones de tipo 0 partido 0 o infinito partido infinito, y en el caso de este límite no tendríamos ninguna de esas dos indeterminaciones, sino la indeterminación 0 por infinito. Vamos a calcular el límite de la función x por logaritmo de x cuando x tiende a 0 por la derecha, o lo que es lo mismo, a qué valor tiende la función x por logaritmo de x a medida que le vamos dando valores cercanos a 0 por la derecha. Dense cuenta que esta función está compuesta a su vez por un producto de funciones. Por un lado tenemos la función x y por otro lado la función logaritmo de x. Podemos ver el cálculo de este límite como una competencia entre ambas funciones para ver cuál es más fuerte y arrastra hacia sí a la función, a ese producto de funciones, hacia el valor que tomaría ella de forma individual a medida que le vamos dando valores cercanos a 0 por la derecha. Por ejemplo, si ganara la función x, entonces la función x por logaritmo de x tomaría el valor de 0, mientras que si ganara la función logaritmo de x, si le vamos dando valores cercanos a 0 por la derecha a ese logaritmo neperiano, pues entonces la función x por logaritmo de x tomaría el valor de menos infinito. En este caso, nosotros no sabemos cuál de las dos funciones es más fuerte, así que decimos que hemos llegado a una indeterminación del tipo 0 por infinito. Y es aquí donde nos preguntamos si podemos aplicar la regla del L'Hopital, que ya sabemos que sirve para calcular indeterminaciones del tipo 0 partido 0 o infinito partido infinito. Esta indeterminación 0 por infinito no es el tipo de indeterminación para poder aplicar la regla del L'Hopital, pero podríamos hacer una transformación. Vamos a reescribir la función de tal manera que quede como una función de cociente, es decir, que tenga un numerador y un denominador, y vamos a ver si obtenemos uno de los dos tipos de indeterminación para aplicar la regla. Entonces lo que voy a hacer es dejar el logaritmo neperiano de x en el numerador y en el denominador voy a escribir 1 partido x. De esta manera ya tenemos la función original como función de cociente y vamos a calcular el límite. Le vamos a dar valores cercanos a 0 por la derecha, primero al logaritmo neperiano, a la función que tenemos en el numerador, y ya sabemos que va a tender hacia menos infinito, y si sustituimos valores cercanos a 0 por la derecha en el denominador, nos daría 1 partido 0, que ya sabemos que tiende hacia infinito. Aquí hemos llegado a un tipo de indeterminación también infinito partido por infinito, que es un tipo de indeterminación con el que se puede aplicar la regla del L'Hopital. Pero ojo, porque no solo basta con que hayamos llegado a este tipo de indeterminación para aplicar la regla del L'Hopital. Se tienen que cumplir una serie de condiciones que las vamos a ver rápidamente en este video para poder aplicarla. Recuerden que la regla del L'Hopital se puede condensar en esta igualdad que nos dice que el límite, cuando x tiende a un determinado valor que vamos a llamar a, de una función de cocientes de dos funciones f de x y g de x va a ser igual al límite en ese mismo punto del cociente de la derivada de dichas funciones. Vamos a meterle un poquito de historia al video. Les comento que muchos expertos dicen que sería más justo llamar a la regla del L'Hopital-Bernoulli. De hecho, muchos lo están haciendo porque fue este último el que realmente con sus cálculos llegó a esta regla, mientras que L'Hopital lo que hizo fue utilizarla y publicarla en un libro que sacó sobre cálculo. Para aplicar la regla del L'Hopital se deben cumplir tres condiciones. La primera de ellas es que en un punto que vamos a llamar A, las dos funciones del numerador y del denominador, f de x y g de x, deben tender o bien hacia infinito, en el caso de la indeterminación infinito partido infinito, o bien a 0 en el caso de la indeterminación de 0 partido 0. Una segunda condición es que ambas funciones sean derivables en dicho punto, y por último, que el límite de la derecha de la igualdad, es decir, este límite, exista o que sea igual a más o menos infinito. Además, la regla del L'Hopital se extiende o nos permite que la podamos aplicar no solamente cuando x tiende a ese valor, sino también en los casos en que x tienda a A por la derecha, x tienda a A por la izquierda o x sea más o menos infinito. Una vez hemos dicho esto, vamos a aplicar la regla del L'Hopital para resolver el límite. Lo que tenemos que hacer ahora es derivar de forma separada
la función del numerador, luego la función del denominador y luego volver a hallar el límite. Empezamos derivando la función logaritmo neperiano de x, que ya sabemos que es 1 partido x, y luego derivamos la función 1 partido x, la voy a calcular aquí. Tenemos que aplicar la regla del cociente para resolverla. Si quieren hacer un repaso sobre esta regla, hagan clic en el enlace que está apareciendo ahora mismo. Lo que nos dice esta regla es que primero derivemos la función que está en el numerador, que en este caso es 1, la derivada de 1 es 0, y la multipliquemos por la función sin derivar del denominador, o sea, multiplicamos por x, menos la función sin derivar del numerador, que sería 1, por la función derivada del denominador, que es 1, la derivada de x es 1. Todo esto entre la función del denominador al cuadrado, que nos da x al cuadrado. Operamos lo que hay en el numerador, que nos da menos 1, y en el denominador nos queda x al cuadrado. Por lo que la derivada de 1 partido x es menos 1 partido x al cuadrado. Podemos simplificar numerador y denominador, lo que nos da menos x, y a ese menos x le vamos a ir dando valores de 0 por la derecha, es decir, vamos a calcular el límite que nos están pidiendo y nos da 0. Este es el límite de la función que estábamos buscando.